Más de 12.000 artículos en la prensa extranjera generó el fallo de la Corte Internacional de La Haya por el diferendo marítimo entre Chile y Perú. Bueno, así lo constató la Fundación Imagen Chile, la que realizó publicaciones desde el 31, revisó todo esto desde el 31 de diciembre hasta el 29 de enero. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Le vamos a preguntar a la directora de estudios de la Fundación Imagen de Chile, Elvira Chadwick, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. A ver, 12.000 artículos. ¿Cuántos de nuestro país, cuántos en el extranjero? ¿Cómo se distribuye la torta? En general, lo que ha ocurrido, y pasa algo parecido a lo que pasó con los alegatos en diciembre del 2012, la cobertura es mayor en Perú, más que en Chile, y luego de eso le sigue Estados Unidos, España, México, como los principales países donde hay cobertura de este tema. Es algo que se repite en otros temas también, salvo en el deporte, que ahí es muy distinto. Y en ese sentido pasa algo parecido a lo que había pasado antes con esta mayor cobertura que se da en el caso de Perú que sobre Chile. Ahora, estos estudios son bastante interesantes desde el punto de vista que la imagen de nuestro país, los turistas en el extranjero, los inversionistas se informan a través de los medios de nuestro país, por lo tanto el cómo se haya tratado este tema en el exterior es importante para Chile como imagen de Chile. En ese sentido, ¿cómo fue el tratamiento, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, de la situación de cómo se vivió esto del Haya? ¿Sabes qué? Es súper interesante lo que tú comentas, porque esto es lo que se llama como la imagen de Chile a nivel coyuntural. ¿Y cómo se relató? Se relató uno en tono informativo, lo que es muy positivo para lo típicamente que se habla muchas veces de Latinoamérica como algo más bien conflictuado. Acordémonos lo que ocurrió con el tema de Colombia con Nicaragua, que quizás fue escalando el conflicto y tomó un matiz distinto al que ha tomado en este caso, que al contrario, ha sido desde un tono informativo, un tono más bien neutral, ni positivo ni negativo, sino que informando lo que ocurrió para los dos países y también relevando la postura que han tenido los países. Pensemos también que Chile y Perú no somos países altamente relevantes en el contexto mundial, sino que más bien dentro de la región, Brasil y Argentina en general son los que lideran. Nosotros tenemos una posición más bien secundaria, pero en ese sentido el que hayas tenido una cobertura informativa neutral, sin una connotación conflictiva, sino que siempre con los mandatarios y los estados declarando que van a adherir a lo del fallo, independiente de ciertas declaraciones que han habido distintas, pero lo que se cubrió afuera fue claramente en un tono mucho más neutral que favorece una lectura de parte de turistas, de potenciales inversionistas hacia Perú y hacia Chile, como decir, estos países son ordenados, son estables, son serios. Ahora, esa neutralidad se debe principalmente a la forma en cómo las autoridades abordaron este tema durante estos 5 o 6 años, o a una imagen que viene desde la anterioridad ya en esta imagen tanto económica, de crecimiento, que incluso Perú también la tiene con un crecimiento altísimo estos últimos años, y donde esa imagen económica de pequeñas potencias dentro de Sudamérica están por sobre quizás estos temas limítrofes. ¿Por dónde va un poco? ¿O una mezcla de ambas? Yo diría que es una mezcla, porque en la historia de la cobertura nosotros llevamos haciendo los monitoreos en forma trimestral, y además se hacen estos monitoreos ad hoc por estos temas tan relevantes en la contingencia ya hace 2 años y medio. Y si uno además revisa otros monitoreos que se han hecho antes, por ejemplo el tema de los mineros, el tema del terremoto que se hicieron en forma spot, la cobertura de la región no ha estado marcada por temas neutrales o informativos de estabilidad, sino que más bien por situaciones más bien problemáticas. Independiente que a nivel regional, sí, los temas de los flujos económicos que se han ido dando, los temas de la Alianza del Pacífico, han ido cobrando relevancia, pero eso es más bien a nivel local. Saliendo de la región, hay una mirada hacia la región más bien de conflictos o de pequeñas crisis que se han ido dando a lo largo del tiempo. Entonces, este tipo de posturas de Estado, esta estabilidad que hemos tenido comunicacional en los últimos 2 años, en este tema la Haya, y ojo, también en otros, por Dios que favorece una mirada de la región de decir, se están ordenando, hay una mirada mucho más de construcción que de conflicto que favorece tanto la imagen de Chile como la de Perú. Ahora, existe quizás artículos más de análisis o de reacción. ¿En qué sentido? En que es la sensación que uno tiene, que hasta el minuto que se habló de la Haya siempre se habló de lo que se discutía en la Haya y de los puntos que estaban puestos en la demanda marítima, pero el triángulo terrestre prácticamente no se tocó. Fue algo que se destapó posterior a, y sin embargo el análisis vino posterior a. ¿Eso podría haber dificultado un poco todo este tema si es que no se hubiese abordado de la manera como se abordó a nivel de mandatarios, por ejemplo, o a nivel de medios también se jugó un poco para que esto se bajara? El monitoreo nosotros lo hicimos hasta el 28. Hasta el 28. Así hasta que ese periodo, prácticamente el tema del triángulo terrestre no aparecía. No apareció, es que entonces es verdad eso. Así es, y en general, salvo a nivel local, regional, hablemos de Perú, de Chile,
en algunos casos Bolivia, en algunos casos Argentina, y yo diría que España también, por el interés que siempre hay con Latinoamérica, se produjeron ciertos artículos más bien analíticos, pero el resto es más bien informativo. Si uno revisa los contenidos específicos que hubo en algunos artículos, no entran para nada en el tema del triángulo terrestre, se remiten a explicar el fallo, a explicar cuáles son las consecuencias que tiene, sobre todo lo que es el impacto a nivel de pesca, pero el tema del triángulo terrestre no se tocaba, y a lo mejor quizás desde el 29 en adelante ha venido más estos contenidos, monitoreo que entiendo que ahora ya estamos haciendo. O sea, no tuvieron tanta relevancia quizás los textos que veíamos, por ejemplo, de algunos diarios en Perú donde se llamaba, a ver, no es que se llamaba a un conflicto ni mucho menos, pero sí se sacaba la rivalidad en teoría que existía entre Chile y Perú bastante fuerte. Si ustedes revisaron los contenidos que aparecen, se ve que hay obviamente un ánimo particular en el caso de Chile particular y también en algunas zonas específicas, pero es muy escaso en el resto. O sea, si uno al revisar los 12.000 artículos, ese no... En el raya para suma, como se puede decir. Así es. Obviamente, para nosotros, para los chilenos, para la prensa local, es relevante cuando aparecen este tipo de artículos, pero ese no fue el tono de la cobertura cuando uno revisa, bueno, qué imagen de Chile es la que finalmente queda, cuál es el sedimento. Es mucho más neutral, positivo, hacia una adherencia hacia este fallo, por lo tanto un país que cumple lo que ha declarado que va a hacer. Hacia allá quiero ir, porque como imagen de Chile, usted me imagino que cada uno de estos estudios debe tener un propósito final, una conclusión la cual ustedes quieren llegar. ¿Cuál es la gran conclusión que ustedes sacan después de este estudio y haber analizado durante un buen tiempo y 12.000 artículos? Sí. ¿Cómo se manejó este tema a nivel de medios? Yo diría que una tremenda satisfacción para Chile el cómo ha sido cubierto, sobre todo cuando uno lo mira en la trayectoria de lo que fue también la cobertura de los alegatos en 2012, en diciembre, es bastante parecida a otra escala, obviamente, donde lo que se comunica, lo que se proyecta, es un país que, si bien pensemos, estamos muy lejos del centro mundial, ¿no es cierto?, quizás de Europa, Estados Unidos, pero sí este país, siendo pequeño, teniendo conflictos con su vecino, donde hay un tremendo, además, interés comercial, ¿no es cierto?, por los flujos que tenemos con Perú, de un país que ha declarado a nivel de Estado cosas, o sea, no se han mostrado diferencias internas a nivel de prensa, por otro lado, un país que dijo que iba a cumplir y que ha adherido a eso. Además estábamos con una mandataria que está a puertas, ¿no es cierto?, de tomar, por lo tanto hay dos mandatarios que están prácticamente enfrentando esto, y también se ha notado una coherencia en los relatos ahí, lo que da a ver un país estable, un país serio, un país coherente, que obviamente favorece la imagen de Chile en el mundo, y eso además se suma con otros contenidos también que se van proyectando, por ejemplo nuestra estabilidad o nuestro orden en las elecciones. También, o sea, son todos contenidos que cuando la gente va leyendo afuera de Chile, aquí no pasan grandes sobresaltos. Obviamente contingencias como el terremoto, pero son fortuitos, no tienen que ver con una gestión de parte de gobernantes o de gente que está en el mundo económico. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Ya, un gusto. Que esté bien.